Un gozo muy grande de poder estar esta mañana compartiendo con todos vosotros la palabra del Señor. Y como decía Nehemías, es verdad que cuando una de las primeras cosas, la cosa principal, cada vez que me toca compartir la palabra, traer la palabra del Señor y orar, para que aquello que ha puesto en mi corazón el Señor, que para mí es algo fantástico, maravilloso, tenga la capacidad de dos cosas. Primero, de que lo entendáis también todos y que podamos disfrutar de la palabra del Señor. Pero sobre todo que sea capaz de sintetizarlo y que no haga falta de utilizar tanto tiempo como el que necesito yo para aprenderla. Así que es difícil y eso solamente lo puede hacer el Señor. Mirad, cuando vengo todas las mañanas, todos los domingos, salimos de casa, tenemos la costumbre, sobre todo para estar controlando el tiempo, a nuestra amiga Alexia, que la conocéis todos vosotros mucho, ¿verdad? Casi todo el mundo tiene una Alexia en su casa. Así que a mi amiga Alexia le tenemos dicho, pon la radio, tal. Y entonces escuchamos la radio poco antes de venir para acá. Y hay un programa, justo cuando falta un cuarto de hora antes de que salgamos de casa, que es una sección del programa donde habla acerca de la vida de autores, de libros y tal. Y en esta mañana estaba hablando, sobre todo por el tema de actualidad, que es una película que se estrena ahora, o se ha estrenado esta semana, que es acerca de la vida de Cervantes. Y entonces hablaba acerca del Quijote. Y el escritor, que estaba allí escuchándolo, que estaba hablando esta mañana, hablaba y decía, el Quijote es que es un libro fantástico, es increíble. ¿Cuántas veces lo ha leído usted? Le preguntaba el que llevaba el programa, y le decía, lo he leído cerca de 20 veces, 16, 17, 20 veces cerca. Dice, 20 veces leer el Quijote, sí, la primera y la segunda parte. Pero es que cada vez que lo leo siempre me encuentro algún detalle, alguna enseñanza que hace que todavía esa obra sea más grande. Y yo decía, pues eso es lo que pasa conmigo al menos cuando me acerco a la palabra del Señor. Llevo una fecha de años, muchos años, y cada vez que me acerco a la palabra todos los días, el Señor me da la oportunidad de deleitarme y de ver que es maravillosa y encontrar rincones en la palabra del Señor donde la enseñanza es increíble y además que la puedo poner en práctica en mi vida, no como cualquier otra enseñanza. Hoy os quiero compartir acerca de un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan. Voy a leer primero, no el texto en sí, sino que me gustaría primero leeros unos versículos que van antes de ese texto principal, porque es muy importante de ver para que podamos entender el texto, pues antes de nada compartir el contexto. Así que nos vamos a ir a Juan capítulo 6 y os voy a leer acerca de un discurso, acerca de una enseñanza que Jesús en un momento determinado da en un lugar donde ahora lo vamos a ver. Pero dice así, vamos a leer desde el versículo 47. Juan, capítulo 6, versículo 47 al 59. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos éste a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres,
comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. El capítulo 6 de Juan es un capítulo rico en contenido, un capítulo increíble en cuanto a la enseñanza que el Señor nos da. Y es un capítulo tan especial que, recordando un poquito incluso dentro de este capítulo 6, los versículos que hay anteriores a este capítulo, si tenéis vuestra Biblia lo podéis estar siguiendo, habla de momentos muy interesantes. Nos recuerda, por ejemplo, y es como comienza el capítulo 6, con un conocido milagro, la alimentación de los 5.000, con 5 panes y 2 peces. Y es un milagro que varios autores incluso coinciden y lo califican como quizá la mayor obra que el Señor hizo como milagro. Y es el único de los milagros que están recogidos en los 4 evangelios. Juan aquí lo recoge. Este milagro evidentemente apuntaba a algo. Y este milagro de la alimentación de los 5.000 es un milagro que lo que viene es a demostrar, por encima de todo, el poder creador. El poder creador es lo que está resaltando el Evangelio. Pero a continuación del capítulo, de este pasaje del capítulo 6, que habla acerca de la alimentación, automáticamente entra Juan a hablar acerca de otro milagro. El milagro que viene a continuación es un milagro también, bueno, extraordinario. Si no fuese extraordinario, evidentemente no sería un milagro, pero también es algo donde vemos a un Cristo andando, dice, sobre las aguas del mar de Galilea. Un milagro que lo que viene es también a demostrar el poder de nuestro Señor. No en cualquier momento y aprovechando las circunstancias, sino cuando Él consideraba oportuno, llevaba a cabo un milagro como este, con unas características que lo que venía en definitiva era acreditar que bajo su poder estaban las leyes de la naturaleza. No hay nada que se pueda resistir al Todopoderoso. Y las leyes de la naturaleza, en más de una ocasión, el Señor demostró de que ante su voz, ante su palabra, la naturaleza se rendía delante de Él. Pero después de estos 2 milagros, que muy estratégicamente, y eso es lo que te va a dar también una gran dimensión a todo lo que es el capítulo 6 de Juan, después de estos 2 milagros, el de la alimentación de los 5.000 y el andar de Jesús sobre la superficie de las aguas de este mar, a continuación va a mostrarnos algo muy interesante, porque el capítulo entonces nos lleva a un maravilloso discurso. Un discurso de parte del Señor Jesús que es impresionante, que guarda muchísima enseñanza y es muy rico. Este discurso, ¿dónde lo hace? Nos dice el último versículo que hemos leído, en la sinagoga de Capernaum. No en cualquier sitio, sino en la sinagoga de Capernaum. Es curioso que Juan es el único que registra precisamente esto en los evangelios. El Espíritu Santo ilumina a Juan para que dentro de este contexto, después de haber puesto 2 milagros que seguro habían causado muchísima expectación en todos aquellos, no solamente que lo habían visto, sino que vivían o estaban en los alrededores, muy estratégicamente viene a continuación a hablar acerca de lo que es este mensaje. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús en la sinagoga de Capernaum? Pues viene a decir nada más y nada menos, Cristo es el verdadero pan de vida. Habla sobre los privilegios de los que van a Él y creen. Está hablando también acerca del profundo misterio de comer su carne, de beber su sangre. Y también está hablando da enseñanza
acerca de lo que esa carne y esa sangre transmite a aquel que participa de ella. 4 puntos importantísimos, unas enseñanzas muy importantes, no dichas en cualquier lugar, dichas en la propia sinagoga. ¿Quiénes eran los que estaban allí? Había muchas gentes, muchas. Habla de multitudes que habían escuchando en ese momento esta enseñanza. Así que cuando leemos esto solamente podemos dar gracias al Señor. Cuando leemos estos rincones o estos textos o estos pasajes, dar gracias al Señor por tan preciosa verdad que aparece aquí. Por una enseñanza tan clara, tan importante y trascendental para cada uno de los oyentes de lo que el Señor Jesús está transmitiendo. Pero aquí viene en parte la oración que Nehemías estaba haciendo y decía que se pueda tener la capacidad de transmitir todo lo que el Señor ha puesto en el corazón, porque muchas veces todo lo que se dice, no todo se entiende adecuadamente. Es interesante eso y lo vamos a seguir viendo ahora. Finalmente, el capítulo 6 de Juan termina siendo un pasaje fantástico, cuando después de escuchar este discurso y ver las consecuencias del discurso del Señor Jesús en la sinagoga de Capernaum, aparece una gran reflexión, aunque sea en forma de pregunta, que de alguna manera viene a dar a entender lo que había en el corazón, no de todos, pero sí de algunos que habían creído en el Señor. El apóstol Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa frase, la primera vez que la leí, no la llegué a entender hace muchísimos años, pues completamente lo que significaba, pero nada más de leerla la primera vez ya algo hizo en mi corazón. Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, pues esta era la enseñanza que el Señor estaba llevando a cabo, el texto que hemos leído, allí y estuvo compartiendo en la sinagoga de Capernaum. Y hay unas cosas que nos llamaron la atención porque el centro de la enseñanza parecía en un principio que estaba abocada a hablar acerca del maná, a hablar acerca del pan, que es lo que más aparece en el texto. El Señor Jesús enseña, sobre todo contestando a unas preguntas. Los judíos le decían: muy bien, tú dices que eres el Hijo de Dios, que vienes de parte de Dios. El Padre nos cuidaba de tal manera que estuvo alimentándonos con su maná en el desierto. ¿Y tú qué es lo que haces? Algo harás, ¿no?, si vienes de allí. Contestando acerca de eso, el Señor Jesús estaba hablando del maná que sus padres habían recibido en el desierto. Y le dice que ese maná que ellos habían recibido en el desierto solamente era un símbolo del verdadero pan del cielo que Dios les estaba dando a ellos ahora. Esto en boca del Señor Jesús debía de ser tremendo al llegar a los oídos de los que estaban allí. Además, estaba apuntando a sí mismo de que Él venía del cielo, de que Él era el pan de vida, Él era el nuevo maná. Por lo tanto, ellos debían de ir a Él, como dice el versículo, no lo hemos leído, pero el versículo 35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor estaba diciendo, invitando a que fueran a Él y que deberían de creer en Él. El pan estaba delante de ellos. Él les invitaba a tomar de ese pan. Pero la multitud solo quería pan, y sabemos esto porque lo hemos escuchado en muchísimas ocasiones y lo hemos estudiado. Muchas multitudes iban alrededor del Señor. ¿Pero por qué iban tantas multitudes alrededor del Señor? Porque todos creían en Él como el Hijo de Dios, porque todos creían en la vida que transmitía a través de su palabra. Algunos sí,
pero parece ser que la gran mayoría no. Iban sobre todo porque aquel que escuchaban, que era un gran maestro, que era una gran persona, era alguien que podría satisfacer haciendo milagros, si él quería, pero podía satisfacer lo material, las necesidades físicas, el pan físico, de alguna manera. Incluso mirar que muchos de los que le rodeaban al Señor Jesús, muchos que podían ser influyentes, intentaban influenciar en la propia vida del Señor Jesús, y detrás de eso veíamos la mano, evidentemente, del adversario, la mano de Satanás. Intentaban influenciar en él, ¿para qué? Para evitar de que su obra, para lo cual él había venido al mundo, la pudiera llevar a cabo adecuadamente. Pero cuando se dieron cuenta de que él no estaba dispuesto a complacerles, sino que lo único que él venía era hacer la obra que el Padre le había mandado, pues empezaron a cambiar radicalmente de la opinión de del que estaba hablando, del Señor Jesús. Y ahora, como vimos el viernes en el estudio bíblico, nos lo recordaba Nehemías, ahora, quitando la obra del Señor, pues veían solamente de que era una persona más. Si este es el hijo del carpintero, este es el hijo de José, este es el que nació aquí, al lado, lo hemos visto crecer, es una persona más, y lo desechaban. Y esto, a pesar de todas las evidencias de los milagros, que daros cuenta antes de la enseñanza de Capernaum, Juan, siendo guiado, siendo inspirado por el Espíritu Santo, de una manera importantísima lo pone antes, estos milagros antes de lo que es la enseñanza. Muchos de nosotros lo hemos dicho en alguna ocasión, ahora ya no se nos ocurre decirlo, pero cuando no conocíamos al Señor o cuando llevamos poco tiempo decíamos, si yo hubiese tenido la oportunidad de nacer en los tiempos del Señor y estar participando de sus milagros, viendo al Señor y escuchando su voz y viendo lo que hacía, vamos, ahora mismo me iba a pasar a mí lo mismo que le pasaban a los demás, que se daban media vuelta y ya no les seguían. Pues no. Muy probablemente podría haberte ocurrido exactamente lo mismo. Te podía haber ocurrido lo mismo. Muchos, a pesar de ver las evidencias claras que se presentaron delante de ellos, se negaron a creer en él como el Hijo de Dios que había sido enviado al mundo. Pero ahora el Señor viene a ampliar su respuesta, esta respuesta que le está dando a los judíos, sobre todo, que le están preguntando qué es lo que tú eres capaz de hacer, y le está hablando del maná de sus padres. Ahora el Señor Jesús amplía esta respuesta y da una nueva dimensión en este pasaje. Porque si antes él se estaba identificando como el verdadero pan del cielo, ahora va a incidir sobre todo en la necesidad de comer de este pan para poder tener vida eterna. Cambia ahí ya el contexto, empieza a cambiar el significado de muchas cosas. Así que el mismo modo que sus padres habían comido el maná en el desierto, ellos también debían de comer si querían tener vida eterna. Pero el Señor Jesús le deja una cosa clara. No vale con tener el pan delante. No vale con tener el pan delante, sino que está diciendo que es necesario comerlo si queréis saciar vuestra hambre. Del mismo modo con Cristo, para que nos comunique su vida, dice el texto, hay que comerlo. El Señor evidentemente no estaba hablando de la vida física en esta tierra, sino que estaba hablando acerca de lo eterno. Y os podéis imaginar cuando los que están allí escuchando la palabra escuchan estas cosas, dice, ¿este de qué está hablando? ¿De canibalismo? Todavía no existía, pero de vampirismo, podríamos decir. ¿De qué va? Comer su carne, beber su sangre. ¿Este qué está diciendo?
¿Recuerda el Señor Jesús que aquellos israelitas que fueron en el desierto y participaron de ese maná, que yo sepa, salvo que se me haya escapado en algún capítulo en la Biblia, en algún lado, creo que ninguno sobrevivió eternamente o hasta el día de hoy? Unos murieron antes, otros murieron más tarde, pero todos murieron, todos murieron. El Señor Jesús le está diciendo, pero el que coma de mí, éste vivirá para siempre y será resucitado en el tiempo postrero. Este es el pan de vida del cual ahora, a partir de este momento, el Señor Jesús va a estar hablando. Cristo es el único que da la vida definitiva, la vida eterna. Una vida que no solo se caracteriza por su duración eterna, sino que es una vida que se caracteriza por su calidad. Y dentro de esa calidad, ¿qué es lo que es más importante? Que Él, a través de su obra salvífica en la cruz, nos ha reconciliado con el Padre. No es una vida eterna que no tenga ningún objetivo, sí que lo tiene. Y lo vemos, cuando lo vemos y lo observamos a través de la muerte de Cristo en la cruz. Por eso dice el Señor, todo aquel que en mí cree tiene vida eterna, porque la tiene desde el momento en el que tú eres tocado por el Espíritu Santo, tu corazón, y caes rendido a sus pies, reconociéndolo como el único Señor y Salvador. A partir de ese momento, de ese reconocimiento, la palabra nos dice que tienes vida eterna, no que la tendrás cuando mueras, sino que ya eres partícipe de la eternidad. Así que a partir de ahora Jesús, como digo, ya no se va a referir más a sí mismo como el pan de vida, sino que hablará de su carne y de su sangre. Y evidentemente, ¿a qué se está refiriendo? Pues a algo que va a tener unas consecuencias bastante importantes, como vamos a ver a continuación. Cuando habla de su carne y cuando habla de su sangre, está hablando sencillamente de su muerte. Está apuntando a la cruz. Y ahí empiezan también muchos, no a no entender en el sentido de saber de qué está hablando, porque había muchos que conocían bien la palabra del Señor y conocían las promesas. Pero lo que decía no cuadraba con ellos. No cuadraba, en muchos de los casos, con todo el montaje que se habían hecho por su propia religiosidad, todo el montaje que se habían hecho en su propia cabeza. Entender la invitación del Señor a comer su cuerpo y beber su sangre es algo que era complicado, en definitiva, de entender. Y además hay una cosa importante que todos sabemos. Su obra incluía la necesidad de morir. ¿Por qué? Porque Él tenía que morir en una cruz, como murió, para poder salvar a todos aquellos que eran pecadores. Allí teníamos que estar, como decíamos el viernes, ¿verdad? Allí teníamos que estar cada uno de nosotros, pero Él murió por cada uno de nosotros. Así que el Señor, al hablar de su carne y de su sangre, lo que nos está es hablando acerca de su muerte, que no hay otro modo de lograr la salvación para los hombres, sino es dando su vida por ellos. No hay otro camino, no hay otra forma. Si volvía a subir al cielo, como dice el texto que hemos leído, sin morir ni pasar por el juicio de Dios que merece el pecador, su vida en la tierra hubiera sido ineficaz para poder salvar ni tan siquiera a una persona. Él llevó a cabo por eso su obra salvífica, la obra, los planes que tenía desde un principio. Y esta muerte ocurrió finalmente, como digo, en la cruz, en un sacrificio vicario, en un sacrificio sustitutorio. Él murió por mí, murió por ti, murió por cada uno de los pecadores. Así que aceptar, como dice el texto, que Jesús era un buen hombre o un buen maestro,
o el mayor de los profetas, está bien, pero eso no te sirve para ser salvo. Sabéis que hay religiones, sabéis que hay personas que sí que reconocen al Señor como un buen hombre, como un gran maestro, como quizás el mejor de los profetas, pero por eso no son salvos. La salvación solamente puede venir a nuestras vidas cuando rendimos nuestros corazones reconociendo de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestro Salvador, de que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre. Y todo esto, que yo creo que más o menos lo hemos entendido, diría pues, dicho en boca del Señor Jesús, tuvo que ser demasiado. Vamos, allí no quedaría nadie con la más mínima duda. Pues todo esto sobre todo desagradó a bastantes sectores que escucharon a Jesús. Habían sectores que, si ya estaban con la mosca, por así decirlo, un poco detrás de la oreja, porque no terminaban de aceptar, incluso negaban y tenían resistencia a aceptar el origen divino del Señor, eso de que ahora el Señor hablase de la necesidad de morir, no estaba dentro de sus planes. El Mesías que esperaban, el Mesías que el pueblo quería, no era un Mesías que iba a morir de buenas a primeras, no podía. Tenía que poner su reino allí en Jerusalén, tenía que quitar a su pueblo y librar a todo su pueblo de estar bajo la mano poderosa de Roma. Así que eso de ese Mesías que tenía que morir, eso no cuadraba ni mucho menos con lo que había en los pensamientos de muchos. Todo esto, como digo, desagradó mucho a varios sectores. Comer la carne es canibalismo, podrían decir, ¿de qué está hablando este hombre? Pero es que beber la sangre incluso estaba en contra de la propia ley. Y así lo dice Levítico. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Qué es lo que está diciendo? Muchos de ellos se habían forjado esa falsa idea del Señor Jesús. De tal manera que cuando Él reveló el verdadero carácter de su misión, dice el texto algo que nos llama profundamente. Multitud, no unos cuantos, multitud de discípulos le abandonaron. Yo creo que eso a muchos de nosotros nos rompería, ¿no? Si no conociéramos el resto de la palabra, nos rompería totalmente nuestros esquemas. ¿Qué mejor maestro? ¿Qué mejor ejemplo? ¿Qué mejor persona que lo que está hablando es coherente al 100% con su propia vida? Hace milagros. Demuestra que es el Todopoderoso. Y aún así, cuando dice la verdad, dice que multitud de discípulos se quitan del medio. El propio apóstol Pablo, en 1 Corintios, nos dice algo muy parecido que probablemente también le ocurrió al pobre en su ministerio. Y es interesante porque nada más comenzar, su primera carta dice lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que buscan y lo que quieren. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Es decir, una cosa es lo que tú quieres que te diga, una cosa es lo que tú esperas, pero cuando se lleva el verdadero evangelio se está hablando acerca de la cruz de Cristo. Y esto para muchos es locura, para muchos es tropiezo. Y deciden darse la media vuelta como hicieron delante del Señor y marcharse. Os voy a leer los siguientes versículos del capítulo 6, la parte final, versículo 60, que dice así: al oírlas, refiriéndose al mensaje, a las palabras que el Señor Jesús dijo
en la sinagoga de Capernaum, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: pues eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo Jesús entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta es la conclusión a la que llegaron la mayoría de los que estaban escuchando al Señor. Que esta palabra, esta enseñanza era dura, era difícil de digerir. Y por esta razón, como digo, muchos de ellos se volvieron atrás. Pero vamos a ver dónde estaba el problema. Porque el problema no era tanto que su enseñanza era difícil de entender. Habría gente que a lo mejor no lo entendería. Era muy humilde y a lo mejor no entendía. Pero gran parte sí que estaba entendiendo de alguna manera lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Porque el problema, como digo, no era tanto en el mensaje, sino que apuntaba claramente, este mensaje que apuntaba claramente a la necesidad de su muerte en la cruz. Y eso era lo que precisamente la gente no quería entender. El Señor Jesús estaba dando un mensaje, como digo, que apuntaba a su muerte, la necesidad de morir en una cruz. Estaba hablando acerca de la necesidad no solamente de escuchar el mensaje de salvación, sino creer en Él, ir a Él y creer en Él, no quedarse solamente en escucharlo. Y también estaba hablando acerca del valor de su muerte sustitutoria. Cosas importantísimas y muy claras que la estaba diciendo el Señor. Pero aquí viene el tropiezo de la cruz. Yo no sé si cuando el Señor nos da oportunidad de predicarle a un vecino, a un familiar o algo, muchas veces siempre hay un punto que es donde salta al que tú le estás predicando la palabra. Y no sé si os dais cuenta que sobre todo en el fondo es cuando se toca el tema acerca de la muerte en la cruz, la necesidad de morir en la cruz. Pero no solamente eso, si cuando está hablando acerca de la necesidad de morir en la cruz, por lo tanto, la necesidad, hay una resurrección y una glorificación del Señor. En definitiva, estás presentándole de que Cristo, de que Jesús es Dios hecho hombre. Y ahí, cada vez que se toca la cruz, es donde surge ese fuelle que te hace: ¿de qué estás hablando? Eso no lo puedo entender, eso no quiero entenderlo. El versículo 61 decía: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto os ofende? ¿Os ofende esto que os estoy diciendo? Eso era tremendo. Esa pregunta que el Señor Jesús le estaba diciendo en ese momento a sus discípulos. ¿Esto os ofende? Mirad, hay un versículo en el Evangelio de Lucas que dice que dice el Señor Jesús lo siguiente: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Pues muchos, dice el texto, que se ofendieron. El texto dice, hay algunas versiones que dicen que muchos de los que estaban escuchando el mensaje del Señor, tan claro, terminaron escandalizándose. Y el verbo escandalizar es un verbo interesante, porque en griego viene a significar hacer caer o tropezar. Es decir,
El Señor Jesús, con esta pregunta que le estaba diciendo a los demás, ¿esto que os estoy diciendo os escandaliza? ¿Os está siendo piedra de tropiezo? Es lo mismo que Él dijo, está recogido en el Evangelio de Lucas: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Era bastante duro lo que el Señor le estaba llevando y estaba preguntando a los que se encontraban allí. ¿Qué soy? ¿Tropiezo para vosotros? ¿Mi enseñanza es tropiezo? Y esto en todo el Nuevo Testamento, este término se asocia con la dificultad que muchos, no solamente judíos, sino algunos que inicialmente seguían a Jesús, tenían para creer, sobre todo en la comunión del cuerpo y la sangre de Jesús. Creo que es en Pedro, también cuando escribe su primera carta, también está haciendo referencia a esto. Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, dice: para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Entendéis lo que le está ocurriendo al Señor Jesús? Su palabra, presentando la verdad a aquellos que no creen, le está siendo de escándalo, le está siendo de tropiezo. Así que su muerte les escandalizaba. ¿Y qué pensarían? Dice el Señor entonces, si os está escandalizando acerca de mi muerte, ¿qué va a pasar cuando os esté hablando y os esté revelando acerca de mi ascensión, de mi glorificación, de mi resurrección? Pues podéis imaginar aún más. Porque estas revelaciones es una enseñanza importantísima, lo que le estaba diciendo ahora también a ellos. Porque le está presentando sencillamente el Señor su obra completa. Está presentando la cruz, les está presentando la resurrección y le está presentando la ascensión al cielo. Él muere en sustitución, debe morir en sustitución de cada uno de nosotros como pecadores. Él resucitará y Él está sentado a la diestra del Padre. Si lo primero escandaliza, ¿qué va a pasar ahora con esto que os estoy diciendo ahora? No solo su muerte, sino también su glorificación. Porque para que la vida pudiera ser impartida al mundo, se requiere de la obra completa de Cristo. Además, Jesús no dejaba de hacer referencia al hecho de que había descendido del cielo y que se disponía a regresar allí junto al Padre. Y estas afirmaciones, como digo, lo entendían ellos como una declaración de que estaba hablando acerca de su deidad y no era tampoco de agrado, ni mucho menos, de los líderes, sobre todo de los líderes judíos. Pero hermanos, los tiempos hoy en día tampoco han cambiado mucho. Tanto la necesidad de la cruz como único medio para salvar al pecador, así como la afirmación de la deidad de Cristo, y esto creo que lo decíamos en Cristología el viernes, algo de eso estábamos hablando, siguen creando el mismo malestar a la hora, en estos tiempos, exactamente igual que los tiempos del Señor Jesús. En eso no ha cambiado nada. Háblales acerca de que el Señor es Dios, de que Jesús es Dios. Háblale de que Él murió sustituyéndote a ti en la cruz y resucitó. Háblale de todas estas cosas y te darás cuenta la reacción de los que están escuchándote. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermanos, este versículo 63 que os he leído es la clave para que muchos de sus discípulos puedan comprender este discurso que decían que era duro. Porque la diferencia entre entender y aceptar o no sus palabras estaban radicando en la manera en que lo escuchan. Si lo hacen, dice, desde el espíritu o lo hacen desde la carne.
Y aquí, de una manera práctica, nos ocurre a nosotros algo similar. ¿Cuántas veces hablamos, sobre todo cuando estamos orando los jueves, el Señor me ha dado oportunidad de llevarle la palabra a fulanito y vamos a orar por fulanito, por menganito, pero vamos a orar porque solo el Señor puede cambiar el corazón de ellos, porque les hablo con toda la claridad del mundo, dicen sí, 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 pero como que no entienden la palabra. No es que no entiendan la palabra, hermanos, es que el Espíritu Santo no está en ellos, es que no creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador y no pueden comprender esta tamaña realidad. Y es exactamente lo mismo que ocurría con el Señor Jesús cuando estaba hablando acerca de esto a los que le estaban escuchando. Él es el único que da vida, como dice el texto, y Él es el único que puede dar entendimiento cuando realmente lo conocemos. El mismo Evangelio de Juan dice, en un pasaje que es famoso, el pasaje de Jesús con Nicodemo, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que el acto de comer y beber de la carne y de la sangre de Jesús viene a significar aceptar que la salvación viene solo y exclusivamente de Él. No hay otro camino, no hay otra manera de ser salvo sino a través de la obra salvífica de Cristo Jesús. Basta con aceptar a nuestro Señor como el verdadero Señor y Salvador, como he dicho antes, para recibir el Espíritu Santo. Jesús se está poniendo en esta obra salvífica, evidentemente, en el centro de la salvación. No hay otra manera, solamente a través de Cristo Jesús. Así que estas palabras solo pueden comprenderse mediante la fe. Si no crees, difícilmente puedes entender el significado, la trascendencia de estas palabras. Solamente a través de la fe, a través de la obra del Espíritu Santo. Si algunos de sus oyentes no creen, es precisamente por esa falta de fe que no pueden entender estas palabras. Y llegado a los versículos finales, aunque hay algunas cosas más interesantes por medio, pero se va el tiempo. Y me gustaría de que llegáramos al versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Eso tiene que ser bastante duro. Ese entonces que aparece aquí es bastante significativo porque ese entonces lo que viene a señalar es que estamos entrando en una nueva etapa. Antes estaba hablando a las multitudes, ahora dice que se dirige en exclusivo a sus apóstoles, a aquellos con los que tenía mayor intimidad. Y les dice, viendo todo el panorama, ¿y vosotros queréis también iros? Yo creo que aquello que te lo diga el Señor Jesús tiene que ser, o tuvo que ser realmente fuerte. Ahí sí que era fuerte y duro. El Señor Jesús no creo yo que necesitara de que le respondieran, porque Él sabía lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Pero quería que respondieran porque esto le iba a servir también para fortalecerlos a ellos mismos. Lo que aquí el Señor le estaba diciendo sencillamente es que le ofrecía libertad de elegir. No puedo entrar mucho más por el tema de tiempo, pero Dios nos da libertad. Nos da libertad para elegir. En ningún momento Cristo retiene absolutamente a nadie. Pero hay también una clave importante que me gustaría decir. El Padre solamente hace atraer a la gente a Cristo. En ningún momento aleja a nadie, sino que el Padre lo que hace es siempre atraer a Cristo, porque ve la necesidad del ser humano. Y esto nos recuerda también bastante a algo que ha sido esta mañana, creo que ha sido que le he dicho a una hermana, digo, pues cuando diga esto, acuérdate que es acerca de la conversación que estamos teniendo ahora en el coche. Al final del libro de Josué, cuando Josué se está despidiendo de su pueblo,
y está dando una serie de normas y demás, dice lo siguiente: ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales le sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y ahora habla acerca de la libertad de la que estamos hablando. Dice el versículo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quienes sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Desde entonces, dice, muchos, dice el versículo 67, 68, que después de esto y que muchos lo abandonaran, y le preguntó el Señor Jesús si ellos también se querían ir, saltó Pedro. Y Pedro le dice, no una pregunta, sino que abre su corazón y viene a ser la expresión clara de lo que hay en el corazón de aquellos que realmente han conocido a Jesús. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí termino, pero viendo las tres cosas que, muy rápido, que quiere significar esto que aquí Pedro está diciendo. Lo primero que dice es que no hay ningún otro al que ir. ¿Dónde iremos? No hay ningún otro lugar a donde ir, porque sus profundas necesidades espirituales nadie ni nada las puede saciar, solo tú. ¿A dónde iré? No nos conformamos solamente con el pan, que puede calmar nuestra hambre física, pero soy consciente que lo material nunca me va a traer felicidad. ¿A quién tengo, dice David en los Salmos, a quién tengo en los cielos, sino a ti? En segundo lugar, Pedro con esto le está diciendo, y la enseñanza, lo que estoy recibiendo de ti, la enseñanza tuya trae vida, nos conduce a la vida eterna que solamente tú nos puedes regalar. Así que dejar esto significaría evidentemente alejarme de ti, alejarme de la fuente de agua y volver, como dice Jeremías, a las cisternas rotas que no tienen capacidad de retener el agua. ¿A dónde iré? Y por último, ellos, os leo el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos habían comprobado que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Y a pesar de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de toda la multitud que rechazaban a Jesús y rechazaban su mensaje, los 12 llegaron a la firme convicción de que Él era el Mesías prometido por los profetas. Que no era simplemente un hombre, que no era simplemente el hijo del carpintero, sino que también era el Hijo de Dios, afirmando así su divinidad. Todo eso encierra esa pregunta, esa expresión que Pedro dice. Y esta pregunta de Pedro es la que cada uno de nosotros, si somos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, nos la deberíamos hacer de una manera valiente, sobre todo cuando somos tentados a apartarnos de Cristo. Yo no sé si en algún momento ha habido tentación, somos tentados en todo, que por circunstancias en la vida nos llegue o nos pase por la cabeza de volver la espalda al Señor y andar mi camino por mi cuenta. Pues ante cualquier ataque podemos desafiarlo con esta enseñanza. ¿Cómo lo desafío? A través de filosofías, a través de cualquier falsa doctrina. ¿Cómo desafío esto? ¿Me muestras algo mejor que lo que Jesús me está dando? ¿Me muestras algo mejor? Y aunque en ocasiones, como digo, hay preguntas que nos son muy complicadas de responder, aunque llevemos mucho tiempo como creyentes, al final podemos desafiarlos también y decir,
¿Hay un camino más excelente que el que tú me muestras? No, solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Así que, hermano, como hemos cantado, hemos dicho, grande eres tú, grandes tus milagros son, no hay otro como tú. Que el Señor nos bendiga, hermano. Amén.